Hablamos de gestión pública intercultural cuando tenemos un proceso de gestión pública que armoniza los procedimientos de la administración del Estado con normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas de una manera articulada y coordinada. Ahí podríamos hablar de gestión pública intercultural. También, de manera complementaria, no excluyente a este concepto, cuando se incorporan las instituciones, normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas originarios campesinos en la estructura y procesos estatales. En este sentido, podemos ya lanzar una primer afirmación al respecto, pero todavía preliminar. La Constitución Política del Estado Boliviano confirma la existencia de la gestión pública intercultural, porque esto de lo cual hemos hablado, que entendemos como el concepto de gestión pública, está incorporado en la Constitución Política del Estado. Lo que veremos más adelante es si está incorporado en el resto de las normas. Tenemos en Bolivia, al igual que en todos los países, una pirámide de Kelsen, una jerarquía normativa, es decir, que nos dice qué norma está por encima de otra. En nuestra jerarquía normativa, en nuestra pirámide de Kelsen, está planteada en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Y nos dice que en la punta de esta pirámide está la Constitución Política del Estado. Luego tenemos los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y en tercer lugar está toda la legislación del Estado. Legislación nacional, departamental, municipal, indígena, originaria, campesina. Y luego estarán los reglamentos y otras normas menores. Lo que podemos afirmar en este momento es que al menos en la Constitución Política del Estado está planteado el concepto de gestión pública intercultural. Veremos luego el detalle de esto. Pero la pregunta sigue si en el resto de las normas ha podido trascender esta primera afirmación que hace la Constitución Política del Estado. Entonces, hemos lanzado un primer concepto de gestión pública intercultural. Decíamos, es la gestión pública que armoniza los procesos y procedimientos de la administración del Estado con normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas de manera articulada y coordinada. Entonces, hemos hablado en este primer concepto de gestión pública. Trataremos ahora de definir esta gestión pública, principalmente en el caso boliviano. La gestión pública tiene una norma fundamental en Bolivia, que es su ley de gestión pública. Es la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. Esta ley fue promulgada en 1990. Tiene casi 30 años en el país de vigencia. ¿Qué plantea la norma de gestión pública boliviana? Plantea que nuestra gestión pública tiene un enfoque sistémico, orientado a resultados, pero basado en varios sistemas. Sistemas para planificar, sistemas para organizar, para ejecutar y para controlar. Entonces, la gestión pública boliviana se puede entender como el proceso que consiste en planificar, organizar, ejecutar y controlar, desde la mirada de la ley 1178. Aquí tenemos entonces otro concepto que ponemos para la discusión. No solamente con la ley 1178, también existe una ley reciente que todos además deben conocer, principalmente los que están en Bolivia, que es la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Decíamos que la gestión pública podemos entenderlo como ese ciclo que tiene que ver con la planificación, organización, ejecución y control, ¿no? Justamente un ciclo, se vuelve a repetir de manera periódica. Entonces, los procesos de planificación están establecidos mediante la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. ¿Qué plantea el SPIE? El SPIE, como Sistema de Planificación Integral, plantea a su vez tres subsistemas. El subsistema de planificación como tal, el subsistema de inversión pública y financiamiento externo, que tiene que ver con todos los proyectos de inversión pública, y un subsistema, que eso sí es una novedad en el caso boliviano, de seguimiento y evaluación integral de planes.
Es una novedad en cuanto a plantearlo en una normativa, porque a la fecha todavía es algo que no está en implementación. Entonces, si vamos entendiendo cómo se va configurando la gestión pública boliviana, tiene este proceso de planificación, que además la planificación se plantea a largo, mediano y corto plazo. A largo plazo tenemos en este momento la Agenda Patriótica 2025, esa es la planificación de largo plazo del país, una agenda, un plan en su momento a 10 años, ¿no? Fue lanzado antes del 2015, a 10, 11 años. Tenemos también los planes de mediano plazo, donde tenemos el PEDE, el Plan de Desarrollo Económico y Social, al 2020, cuando sale del 2016 al 2020 era un plan plurianual de 5 años. En esta misma medida tenemos los planes territoriales, también departamentales y municipales, también por 5 años, y también una novedad en el sistema de planificación boliviano, que es la incorporación del PGTC, del Plan de Gestión Territorial Comunitario, que son los planes que desarrollan las autonomías indígenas justamente para prever las metas de desarrollo de manera plurianual. ¿Cómo se articula entonces esa planificación con los otros componentes de la gestión pública? Decíamos que la gestión pública tiene que ver con planificación, organización, ejecución y control. Aquí se articula entonces con la Ley 1178. La Ley 1178 plantea un primer sistema que es el de programación operativa anual, un segundo sistema de presupuesto y un tercero de organización administrativa, el SPO, el SP y el SOA. Lo que está planificado en el mediano plazo, por ejemplo en mi PGTC, lo que yo quiero cumplir, están establecidos mis metas y mis indicadores, idealmente estamos hablando, entonces yo lo debo expresar en el año a año en mi POA. Eso es lo que responde el SPO. Lo que yo he expresado que voy a desarrollar este año en mi POA, le pondré los recursos necesarios y eso lo expreso en mi SP, en mi sistema de presupuesto. Y en esa misma lógica, tomando en cuenta lo que yo necesito para este año y lo que he planteado además en mi POA, entonces serán proyectos productivos, será el tema de alimentación complementaria escolar, será reforzar el tema de salud. Mi organización, sistema de organización administrativa, tiene que responder a esa misma lógica. Entonces yo organizo o reorganizo mi institución. Ahí viene el sistema de organización administrativa, SOA. Ese es el primer bloque de sistemas de la ley SAUCO. Tenemos un segundo bloque que ya tiene que ver con este otro macroproceso del cual hablábamos al inicio, la ejecución. Entonces ahí tenemos el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público, sistema de administración de personal y el sistema de control gubernamental. Entonces, lo que he programado, lo que he presupuestado, la forma en que yo me he organizado como gobierno indígena, en este caso, tengo que contratar personal, tengo que comprar el desayuno escolar, eso lo hago mediante el sistema de administración de bienes y servicios. Mediante el sistema de tesorería y crédito público, veré si no cuento con los recursos de acceder a créditos y financiamiento. Con el sistema de administración de personal, veremos si esta organización cuenta con el personal adecuado, con todo el personal necesario. El sistema de administración de personal me da todo el procedimiento para contratar personal que yo necesito para cumplir, lo vamos a poner nuevamente en la perspectiva grande, lo que he planificado en el mediano plazo, por ejemplo, en mi PGTC, y por tanto, lo que voy a cumplir en mi POA de este año. Entonces, esa es la manera como esta otra partecita de la ejecución se articula o se debería articular con el primer bloque, programación, presupuesto, y estos a su vez con lo que he planificado para el mediano plazo. Y hay un tercer grupo de sistemas que tiene que ver con el control. En el control tenemos el sistema de control, tanto el interno como el externo. El sistema de control externo, tenemos el órgano rector que es la Contraloría General del Estado y tenemos también el sistema de control interno donde es la misma entidad la que desarrolla este sistema de control. Recapitulando un poquito, la planificación, la organización, la ejecución y control conforman en gran medida lo que es la gestión pública en el caso boliviano, porque estos sistemas están planteados en las normas de gestión pública en nuestro país.
Hay otra manera, esta es más sistémica, ¿no? La que acabamos de ver. Hay otra manera también de entender la gestión pública, no excluyente la que acabamos de ver, sino complementaria. Y es cuando nos referimos al proceso autonómico en particular. La gestión pública boliviana ha tenido un cambio trascendental en el país con la incorporación de la Constitución Política del Estado del 2009. Están mandando saludos varios amigos, saludos Luz Area desde Camiri, Leticia también, saludos a Roger Velarde y Diego Chávez también acaba de conectarse. Bueno, muchos saludos, me alegra que se estén conectando y que hubiéramos superado los problemas de comunicación. Entonces, decíamos, la gestión pública la podemos entender desde la planificación, organización, ejecución y control. Este es un ciclo de la gestión pública en Bolivia. Pero hay otra forma también que se incorpora gracias a la Constitución Política del Estado del 2009, otra forma de entender a la gestión pública, que es a través del proceso autonómico. Tenemos el ciclo de la gestión pública a nivel competencial. Entonces, cuando hablamos de autonomía, tendemos que entender el concepto de este ciclo del ejercicio competencial. Ahí el ciclo ya tiene que ver con las facultades competenciales que tenemos establecidas en el artículo 297 de la Constitución Política del Estado. Es decir, tiene que ver con el proceso de legislar, reglamentar y ejecutar las competencias que han sido asignadas. Ahí vamos a hablar entonces de las competencias específicamente de las autonomías indígenas, no nos vamos a referir en detalle al resto de las competencias. Saludos a Ayer Portugal también, están mandando saludos desde Bélgica, me imagino que es desde Bélgica acá en Santa Cruz, o será Bélgica en Europa. Y tenemos a Apolinar Chugay, saludos desde Macharetí, saludos Apolinar. Este ciclo de la gestión autonómica que está vinculada al proceso, al circuito competencial, como les decía, tiene que ver con la legislación, reglamentación y ejecución y está directamente relacionada al tipo de competencia. Tenemos en la Constitución Política del Estado boliviana competencias privativas únicamente del nivel central, competencias exclusivas que son la mejor expresión de la autonomía. Estas exclusivas han sido asignadas a cada uno de los 5 niveles de gobierno, a las 4 autonomías, y tienen que ver con la posibilidad del uso de las 3 facultades competenciales. Es decir, en una exclusiva, cada nivel de gobierno puede legislar, reglamentar y ejecutar. Puede y debe hacerlo más bien. Concurrentes, por ejemplo, tenemos salud y educación como competencia concurrente, donde el nivel nacional legisla y las autonomías, el espacio que tienen de poder es la reglamentación y la ejecución. Y finalmente un cuarto tipo de competencia que son las compartidas, donde la legislación es la que se comparte. El nivel nacional hace una legislación básica y las autonomías hacen una legislación de desarrollo. También la reglamentación y la ejecución. Les decía que este primer ciclo de la gestión pública boliviana, planificación, organización, ejecución y control, se complementa con la aparición del proceso autonómico con la Constitución del 2009, donde se debe incorporar también el circuito del ejercicio competencial, la legislación, reglamentación, ejecución. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a las autonomías lo que se le ha asignado dentro de la cualidad gubernativa del proceso autonómico son competencias. Veía yo algunos de los anteriores videos y quedaron algunas preguntas, por ejemplo, sin responder. Preguntaba uno de los compañeros, ¿cuántas competencias tiene ahora la autonomía indígena? Saludos Lilian desde La Paz, Oscar también se acaba de conectar. Podríamos afirmar, si revisamos la Constitución Política del Estado, de que las autonomías en este momento tienen, constitucionalmente hablando, al menos 80 competencias. Este número hay que revisarlo, hay que analizarlo, porque este número está sujeto todavía a ciertos análisis previos. Pero en concreto podríamos afirmar las 80. ¿De dónde salen esas 80 competencias? Y le respondo al compañero que dejó la pregunta
en alguno de los anteriores videos. Primero, la mayor parte de estas competencias vienen del artículo 302 de la Constitución Política del Estado, que paradójicamente son las competencias municipales y no de la autonomía indígena. ¿Y por qué? Porque cuando vinculamos el 302 con el 303 establece que las autonomías indígenas asumirán las competencias municipales. Entonces les da una obligatoriedad. Y nótese ahí el término que se utiliza. No es algo casual, el término asumirán. Como la autonomía indígena toma el lugar del gobierno local, es decir, no existe un gobierno municipal en el espacio donde hay un gobierno indígena, debe tomar todas las responsabilidades que tenía el gobierno municipal y asumirlas como propias. Entonces les da un mandato de obligatoriedad. Entonces el artículo 303, el término que utiliza es asumirán. Por tanto, entendemos que es obligatorio. Sin embargo, en el 304 ya establece otro tipo de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes. Y nótese el término diferente. Podrán asumir las siguientes competencias exclusivas. Ahí se suman 23 competencias exclusivas, se suman luego 4 competencias compartidas y 10 competencias concurrentes. La suma de las 43, 23 más las 4 compartidas y las 10 concurrentes, ahí nos da el primer cálculo de 80 competencias de las autonomías indígenas originario-campesinas. Estas, en algunos casos, la ley marco de autonomía las multiplica porque las puede desarrollar con mayor detalle, sobre todo las concurrentes como salud y educación y otras leyes nacionales. Sin embargo, constitucionalmente podemos hablar de las 80. Si hilamos fino, podremos ver de que, por ejemplo, entre las 43 competencias exclusivas municipales está la elaboración de su Carta Orgánica Municipal, que por supuesto no aplica al caso de las autonomías indígenas, y otras competencias que están duplicadas, caminos municipales, políticas de turismo, etc. Entonces podría ir disminuyendo este número si hilamos fino. Pero creo que es una buena base hablar de las 80 competencias de las autonomías indígenas. Entonces decíamos, para entender el concepto de gestión pública intercultural, esa armonización del proceso público con el proceso, norma, procedimiento propio de un pueblo indígena armonioso y articulado, que busca un objetivo común de mejorar la calidad de vida de la gente, tiene al menos estos dos conceptos, ¿no? De la gestión pública, que es lo que acabamos de definir. La gestión pública la vamos a entender como este proceso que nos dan las normas actuales, pero que también pasa por conceptos universales de planificar, organizar, ejecutar y controlar los diferentes procesos con un objetivo común. Y en el caso también del ejercicio competencial boliviano, se incorpora el proceso de legislar, reglamentar y ejecutar las competencias de las autonomías indígenas. Entonces, ¿cómo entendemos lo intercultural que se suma, se agrega al concepto de gestión pública como tal? Entendemos el concepto de intercultural en este concepto más grande de gestión pública intercultural cuando la Constitución Política del Estado, por ejemplo, en su artículo 2, establece que dentro de este Estado se le da a los pueblos indígenas el derecho a su autonomía, al autogobierno, a su cultura y al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Ahí consideramos que viene esta primera articulación a un nivel estratégico, a un nivel normativo, a este primer nivel o el nivel más alto de la pirámide de Kelsen boliviana, la Constitución Política del Estado, ¿no? También la Constitución Política del Estado, en el artículo 11, justamente cuando habla del sistema de gobierno, establece los tipos de democracia y establece un tipo de democracia en particular que es la comunitaria. Y la define como la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, entre otros, conforme a ley. Lo importante y lo realmente interesante de este proceso, de esta democracia comunitaria, de este ejemplo en particular que acabamos de leer del artículo 11, es que aquí sí podríamos afirmar de que
esto que establece la Constitución no se ha quedado solamente a este nivel normativo. En los casos de los gobiernos indígenas originarios campesinos que ya están en implementación, Charagua, Raja y Pampa y Uruchipaya, esto que está establecido en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado ya se ha hecho realidad. En el caso de Raja y Pampa, que hemos tenido la suerte de verlo un poquito más de cerca, el pueblo de Raja y Pampa se reunió en lo que es su máxima instancia de decisión, que es la Asamblea General de todas las comunidades, y en base a estas normas y procedimientos propios que establece la Constitución, definió cuál iba a ser su autoridad, la autoridad de la autonomía indígena. Esta autoridad de la autonomía indígena, que es don Florencio Alarcón, fue elegido en la orilla del río, en el pueblo mismo de Raja y Pampa. Estaban ahí esperando los candidatos que habían sido nominados previamente por su estructura orgánica, por sus centrales y subcentrales, y el pueblo lo que hacía era ir y pararse y comenzar a hacer una fila detrás de su candidato de elección, es decir, de una manera completamente transparente y visible, ¿no? Nos comentaron luego, yo no tuve la suerte de estar ahí en ese momento, aunque luego sí hemos conocido en más detalle de este proceso, que la fila por detrás de don Florencio Alarcón era bastante larga, alcanzó casi un kilómetro, y realmente es impresionante cómo lo que está establecido en respeto a sus normas y procedimientos propios empieza a hacerse realidad en el país. Esto pasó hace menos de un año, ¿no? La gestión pasada, en el 2017, en el caso de Raja y Pampa. Bien, entonces, aquí tenemos cómo la interculturalidad se empieza a combinar con los procesos de la gestión pública. Otros ejemplos al respecto tenemos el artículo 289, donde se establece que la autonomía indígena originario campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos. Y es aún más importante lo que establece el artículo 296. Saludos también a Lilian Nalil desde La Paz y a Maggie. Maggie es mi profesora de quechua. Y Mainaya Kayanki Maggie. En el artículo 296 se establece que el gobierno de las autonomías indígenas originarios campesinos se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación que corresponde a cada pueblo, nación o comunidad. Cuando uno lee el artículo 296 y también conoce lo que está pasando en la práctica y lo que ha pasado, lo que nos describía muy bien Franz, este suplicio que han vivido nuestros hermanos de los 3 pueblos indígenas que están accediendo a la autonomía o que ya han consolidado su autonomía, para poder crear una cuenta fiscal, para crear su código institucional, para ser reconocido como gobierno, vemos que aún hay una enorme brecha, una enorme distancia. Les decía, en el caso anterior, para el tema de elección de autoridades, es muy satisfactorio ver que esto ya se ha hecho realidad. Pero cuando hablamos de que estos pueblos indígenas ejerzan sus propias normas y formas de organización y procedimientos en su gestión pública, ahí todavía tenemos, y me adelanto al último punto, a las conclusiones de esta pequeña charla, ahí tenemos una brecha demasiado grande todavía. Entonces, habiendo hecho este pequeño primer recorrido sobre lo que es la gestión pública boliviana, el ejercicio competencial y cómo la Constitución incorpora lo intercultural dentro de sus preceptos, vamos al segundo elemento, al segundo punto de esta presentación. ¿Cuáles son los desafíos de la gestión pública intercultural en Bolivia? Yo plantearía básicamente 2 grandes desafíos, y al interior de estos 2 desafíos hay, por supuesto, bastante tela que cortar. El primer gran desafío de la gestión pública intercultural boliviana es el de disminuir la brecha
entre el reconocimiento formal constitucional que existe y en lo cual somos pioneros en el país, en el mundo, el reconocimiento de estos derechos de los pueblos indígenas, el derecho a su autonomía, a su autogobierno, con la realidad concreta, con lo operativo. Ahí tenemos una brecha enorme, diría yo, en este momento. Es decir, entre lo que está establecido en la Constitución, en los acuerdos y convenios internacionales, con las leyes, los reglamentos y procesos y procedimientos muy concretos, por ejemplo, del Ministerio de Economía. También vi el video que grabó el hermano Clemente Salazar, representante de la CONAIOC, y también él es de Rajaipampa, y él hablaba concretamente de los problemas que han tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque, en palabras de don Clemente, el Ministerio de Economía no entiende la autonomía indígena, ¿no? Esas son sus palabras. Como reto, yo diría que tiene que ver con disminuir esta brecha. Lo formal, el posicionamiento que se tiene sobre el concepto de la autonomía indígena, que creo que ha sido el adecuado, el correcto a nivel nacional e internacional, y la realidad concreta. Hay una distancia demasiado grande y hay que disminuir esa brecha. Yo creo que ahí tenemos un gran reto. Vamos a verlo así, ese reto, en qué momento se lo podría trabajar, ¿no? Entonces, este reto yo diría hay que trabajarlo en al menos 2 tiempos. Hay ciertos elementos urgentes, necesarios en el corto plazo. Hay uno otro que es más estructural, principista. Yo diría que no podemos irnos en este momento únicamente por uno y otro, sino trabajar en los 2 momentos. Voy a hablar del segundo, el estructural, el principista. Es decir, como les acababa de leer hace un momento, solamente interpretando el artículo 296 de que el gobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización, ahí podríamos decir, dado que la Constitución, que es además la norma de normas, según el artículo 410 de esta misma Constitución Política del Estado, no sería necesario cumplir con reglamentos, procesos y procedimientos que establezcan, además menores, que establezcan ministerios como el de Economía, el BIPFE, el Ministerio de Planificación. Así que, y son ellos los que se tienen que adecuar a nuestras normas y procedimientos propios. Para entender lo que es ya la autonomía en este momento, el gobierno autónomo indígena de Rajaipampa, al igual que el de Charagua y el de Uruchipaya, tienen a su cargo centros de salud que requieren que se compre los medicamentos de manera periódica, semanal, mensual en algunos casos. Tienen médicos que requieren combustible para las motos, para los vehículos, para movilizarse. En el caso de, por ejemplo, de Rajaipampa, a esta altura del año, cuando ya empieza la época seca, el gobierno municipal tradicionalmente proveía con cisternas a los lugares, cisternas de agua a los lugares donde no llegaba el agua porque ya empieza la sequía. Entonces esto probablemente es algo que va a empezar a proveer el gobierno indígena de Rajaipampa ahora. Si los ponemos en la situación casi principista y romántica de decirles, señores, como el Estado no se ha adecuado a ustedes no se adecúen de ninguna manera al Estado y esperen a que el Estado se adecúe, a que cambie la ley 178, a que cambie la ley del presupuesto general del Estado, a que cambie la ley de presupuesto, etc. Esto yo creo que es imposible en el corto plazo, al menos es poco creíble en el corto plazo. Eso más bien es un proceso que hay que empezar a trabajarlo, no hay que dejarlo de un lado de ninguna manera, pero sería irresponsable al menos sugerir, porque en todo caso es una decisión de cada pueblo indígena y de su gobierno, pero sería irresponsable desde afuera sugerir que lo hicieran de esta manera. Entonces, el primer escenario es el de ir viendo cómo se compatibilizan estas normas de gestión pública, ley 1178, las normas básicas, el SPIE, con mis normas y procedimientos propios. Es decir, cómo
En base a lo que existe, yo puedo, ahí volvemos al concepto inicial, incorporar esa armoniosa articulación entre el concepto de gestión pública como tal y el de interculturalidad. Aquí yo les quiero comentar un ejemplo, gracias a los hermanos de Rajipampa, con los cuales hemos tenido y estamos teniendo muchos aprendizajes de manera conjunta. Hay un reglamento, se llama el Reglamento de Remanentes Locales de Salud. Son recursos de salud que vienen de una ley, la ley 475 del Sistema Integral de Salud, cuyo uso está supeditado a la existencia de un reglamento, es decir, en el ámbito municipal se tiene que crear una instancia que se llama la instancia máxima de la gestión local de salud. Esto antes se denominaba los DILOS, tal vez lo conocen, directorios locales de salud, que son estas instancias las que toman decisión de cómo se usan esos recursos, en qué se compran y además el procedimiento. Entonces Rajipampa, para poder gastar estos recursos, invertir estos recursos en el área de salud, tenía que hacer un reglamento. Nosotros con una colega de la cooperación alemana, que es además especialista en el tema de salud, se llama Lila Tarifa, fuimos a asesorar a los hermanos de Rajipampa en la elaboración de este reglamento. Nosotros, y debo reconocer, íbamos todavía con el formato municipalista, literalmente el formato para ver cómo lo adecuábamos. Y ahí se establecía la creación de esta instancia municipal a la cabeza del alcalde y el Consejo Social de Salud, el sector salud, etcétera, que eran los que definían qué se compra y cómo se compra. Quisimos adecuar esta realidad y justamente don Florencio, la máxima autoridad administrativa en Rajipampa, nos decía, ese modelo no responde a nuestra realidad, porque nosotros en nuestra estructura orgánica ya tenemos definido instancias que ven el tema de salud y que toman decisiones para el tema de salud. Así que lo único que podríamos hacer es tomar eso que ya está establecido e incorporarlo a este reglamento. De manera incrédula intentamos hacer todavía ese ejercicio al inicio y la verdad es que nos salió en esta co-construcción salió un ejercicio excelente. El reglamento ya fue aprobado y ya se encuentra en implementación. Acá también en el curso está Elizabeth Estrada, tal vez ella pueda comentar al respecto, que es la administradora de Rajipampa. A ver, Luz Áurea pregunta cuál es la función del tesorero general. ¿Es indispensable su existencia dentro de la estructura administrativa? Ahorita comentamos cómo se aplica la norma en el caso de la IOC para la planificación, porque si bien la norma establece, la norma establece que estos procesos son participativos y que por lo menos 2 veces al año las autoridades deben hacer la rendición de cuentas. Vamos a explicar en un momentito estos 2 elementos. Entonces, les decía, el primer reglamento para el uso de remanentes locales de una autonomía indígena se pudo desarrollar de manera exitosa de Rajipampa porque articula lo que es el proceso de la gestión pública boliviana con el proceso de toma de decisiones del pueblo de Rajipampa de manera orgánica. Establecimos justamente un proceso de cómo nace la demanda desde la comunidad, eso va a la subcentral y va a la central para que la secretaría correspondiente informen, tomen las decisiones y luego va a la autoridad administrativa autonómica. Y miren cómo es esto, cuando llega a la autoridad administrativa autonómica recién se activa el proceso de gestión pública como lo conoceríamos en un municipio. Por ejemplo, el que haya una unidad ejecutora que haga la solicitud formal a la MAE o al RPA, el responsable del proceso administrativo. Ahí entonces se activa el proceso del sistema de administración de bienes y servicios, un sistema de compra estatal, pero articulado con un proceso de toma de decisiones de la estructura orgánica de Rajipampa. Entonces, eso considero yo que es un proceso armonioso de articulación de la gestión pública boliviana con norma y procedimiento propio de un pueblo indígena. Lo propio se puede ver, y lo vimos también en las gráficas que nos presentó Franz en su texto, para el sistema de programación de operaciones. Justamente va a lo que preguntaba Erly González, ¿no? ¿Cómo se articula esto? La verdad que tenemos que decir también en este momento un pequeño paréntesis de que el país en general, no solo las autonomías indígenas, vive un momento algo complejo en cuanto a los procesos de planificación, porque se ha incorporado este SPIE que les comentaba yo, el Sistema de Planificación Integral del Estado, y da un mandato de que
Todo lo que está establecido en estos planes es lo que debe recoger luego la programación operativa anual y el presupuesto de cada año. Como no había la tradición para hacer esto, ha sido complejo para todas las entidades territoriales autónomas. Y justamente nacen preguntas como la que dice Early. Si ya está establecido en ese plan de mediano plazo, ¿qué sentido tiene que cada año hagamos todavía las cumbres para definir proyectos, de que se hagan estos procesos participativos? Bueno, estos planes, tanto los PGTC como los PTDI, son bastante heterogéneos en cuanto a su diseño, ¿no? Hemos visto algunos planes que son más bien, establecen paraguas, temas generales sobre los cuales trabajar o programas, un programa de agua para que en el POA ya se defina en qué comunidades o en qué distritos o en qué subcentrales se van a implementar este tipo de proyectos en particular. Entonces, para ese tipo de planes de mediano plazo sí tiene sentido la programación operativa anual de corto plazo, porque sobre un programa establecido en el mediano plazo, el programa anual va a poder priorizar qué proyectos específicamente se van a concretar en esta gestión. En los PTDIs y los PGTCs que pudieron llegar a un nivel de detalle en el que se identifican proyectos demasiado concretos, les va a ser difícil, es justamente un reto y una de las consultas que se ha hecho el Ministerio de Planificación y Desarrollo, para ver si podrían cambiar algunos de estos proyectos, porque también responden a la realidad del momento en que se elaboró y algunos de ellos ha cambiado también esta realidad, ¿no? Espero con eso haber respondido mínimamente la consulta que nos hacía él. Pero entonces, volviendo al punto de los retos, decíamos que el primer gran reto tiene que ver con disminuir esta brecha entre el reconocimiento formal que hace la Constitución Política del Estado y la realidad concreta. La realidad concreta expresada en la ley SAFCO, en la ley 1178, la ley del SPIE, la 777, reglamentos, normas básicas de los sistemas y procedimientos específicos, ¿no?, que tienen que ver con los diferentes sistemas. Y esto hay que verlo también en dos momentos. Un momento de corto plazo en lo urgente, en lo que hay que hacer, lo que se hizo, por ejemplo, con el reglamento de remanentes locales en Raja y Pampa, lo que está haciendo Charagua con su reglamento sobre el POA o la forma en que está implementando el procedimiento para elaborar el POA, porque ellos ya han tenido el ejercicio de elaborar un POA. En el caso de Raja y Pampa y Uruchipaya, recién este año van a poder elaborar su primer POA para el próximo año, porque el POA del año vigente básicamente tiene una lógica municipal porque venía de la anterior gestión municipal. Hay otro momento en el que hay que trabajar, que es el de mediano y largo plazo. Es decir, no se puede renunciar al hecho de que el Estado boliviano reconozca en algún momento con mayor propiedad las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, sin necesidad de que estos se supediten a un reglamento o una norma menor, por lo menos en ciertos casos. Eso hay que verlo, sí, en el mediano y largo plazo, y tiene que ver con cambiar la ley 1178. No porque la ley 1178 sea mala, no porque la ley 1178 no quiera que existan las autonomías indígenas, que he escuchado algunas de estas expresiones, sino simple y sencillamente porque la ley 1178, la ley de administración y control gubernamental, fue promulgada en 1990, hace casi 30 años, en un Estado que no reconocía las autonomías indígenas, no reconocía las autonomías en general, menos la autonomía indígena. Es un Estado que ha cambiado demasiado, un Estado donde el nivel central tenía el monopolio de la legislación, era el único que legislaba. En este momento todos los niveles autonómicos, el regional entre comillas, pero podemos afirmar que todos los niveles autonómicos, incluyendo nuestras autonomías indígenas, pueden legislar, pueden tener normas con rango de ley. Esto no preveía, por supuesto, la ley 1178. Las normas básicas están en esta misma lógica. Estas normas básicas, cuando estábamos repasando el concepto de gestión pública, veíamos que existen sistemas para programar, presupuestar, organizar, y luego todos los de ejecutar, ¿no? Administración de personal, bienes y servicios, contabilidad, tesorería y crédito público y el de control gubernamental. Todos estos sistemas tienen además sus normas básicas
donde el órgano rector es un ministerio, generalmente, principalmente el Ministerio de Economía y el de la Contraloría para el de control como tal. Y cada entidad territorial, incluyendo por ahora las autonomías indígenas, debe elaborar un reglamento específico, pero que se base en estas normas básicas y en la ley 1178. Eso no puede seguir existiendo, esa misma lógica no puede permanecer en el mediano y largo plazo. Tal vez para la coyuntura del momento habrá que elaborar algunos reglamentos sin perder de vista que hay que hacer estos cambios. Probablemente hay que elaborar de manera urgente reglamentos para el sistema de programación de operaciones. Para la pregunta que decía Erly, ¿cómo vamos a compatibilizar los procesos de demanda comunitaria, los procesos de planificación participativa los vamos a incorporar al POA? Eso deberemos establecerlo en el reglamento específico del SPO, articulando nuevamente, en base al ejemplo que acababa de comentar sobre el reglamento de remanentes locales, articulando las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas con el proceso formal de la elaboración y presentación del POA, lo propio para el tema de presupuesto. En el caso de la organización administrativa, es casi inconcebible de que existe una norma básica también para las autonomías indígenas y de que ellos elaboren un reglamento específico, cuando en realidad la Constitución en varios de sus artículos establece de que respeta sus propias formas de organización. Entonces, ¿cómo puede una norma menor de un ministerio darle estos lineamientos para que ellos se organicen? Entonces, ese es otro tema dentro de este gran reto de disminuir la brecha que hay que trabajarlo, pero considero yo en el mediano plazo, ¿no? Un segundo elemento ya para ir concluyendo, creo que en temas de tiempo no me excedí un poco de lo planificado inicialmente, pero luego vamos a tener unos minutos para seguir conversando, por lo menos para responder sus preguntas. Pero un segundo elemento de los desafíos de la gestión pública boliviana es el de concientizar al Estado en sus diferentes niveles y reposicionar la autonomía. Es decir, no podemos avanzar ni en el escenario del punto anterior que hablaba, ni en el escenario de corto plazo, ni en el de mediano y largo plazo, si el Estado no conoce la autonomía indígena. El Estado en todos sus niveles, cuando se ha recurrido al CEDES, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Planificación, acompañando estos procesos autonómicos, realmente no sabían qué era la autonomía indígena. Pero ¿qué es esto? Como una subalcaldía. Es la misma alcaldía. Esto sigue dependiendo del gobierno municipal de Misque, por ejemplo, en Rajaipampa. Y sobre todo, tenían esas dudas, ¿no? Pero sobre todo que cuando tocaba hacer el trámite para que se cree la cuenta fiscal en el banco, para cualquier proceso dentro de la consolidación del gobierno, venía la pregunta de, ¿y dónde está establecido? Deme una ley donde crea este gobierno, porque yo necesito una ley, ¿no? Necesito algo que me certifique. Entonces los compañeros tenían que traer toda la documentación que certificaba que ellos eran una naciente autonomía indígena, ¿no? Entonces tiene que ver con ese desconocimiento. Y si bien en el punto anterior decíamos que a un nivel político, estratégico, ha sido muy bien posicionado el tema de las autonomías indígenas, esto tampoco ha sido bajado en lo concreto, ¿no? Hablábamos de esa brecha. Aquí también, para disminuir esa brecha, tenemos que hacer que el Estado sea consciente de las implicaciones del alcance de la autonomía indígena. Ese alcance tiene que ver con que en este momento los documentos, los diferentes certificados que se van emitiendo a estos gobiernos indígenas todavía dicen municipal, porque no estaba preparado el Estado para emitir una certificación a un gobierno indígena. Estamos hablando de esto no solamente desde hace 10 años con la nueva Constitución, sino que se venía preparando desde mucho tiempo atrás el concepto de la autonomía indígena. Pero a pesar de ese tiempo, las instituciones no se prepararon para el momento en que venga un gobierno indígena y diga, necesito, por ejemplo, en servicios de impuestos, mi NIT como gobierno indígena. De las 3 autonomías, si ustedes revisan su NIT, todavía dice gobierno municipal. Claro, eso es solamente un proceso administrativo, probablemente no tiene, dirán ustedes, muchas implicaciones, pero es una muestra simbólica
de cómo el Estado en sus diferentes instancias, lo mismo el Banco Unión, lo mismo los diferentes ministerios, no se preparó para este momento. Entonces, hay que concientizar al Estado, hay que informar al Estado, hay que reposicionar el concepto de autonomía indígena y los alcances para que estos mismos gobiernos indígenas puedan interactuar de mejor manera con otros gobiernos municipales, con otros gobiernos departamentales, con el mismo nivel central del Estado, hacer que reconozcan, por ejemplo, en el caso de Raja y Pampa, no necesariamente tienen ese problema todas las autonomías indígenas, lo van a tener los que hayan accedido por la vía territorial. Raja y Pampa es el primer ejemplo. Raja y Pampa accede siendo una TCO, una TIO, que se convierte a la autonomía indígena. No es el caso de Charagua y Uruchipaya, que eran municipios. Esos mismos municipios, esas mismas unidades territoriales se mantienen como unidades territoriales, pero con la cualidad de autonomía indígena. Y sus gobiernos municipales se convierten a gobiernos indígenas. En el caso de Raja y Pampa no había un gobierno indígena, había una subalcaldía, y esa subalcaldía es la base de lo que es ahora el gobierno indígena. Algo con lo cual se han encontrado en Raja y Pampa es que los diferentes programas y proyectos le piden, por ejemplo, el derecho propietario del espacio territorial donde van a construir un proyecto, y al ser un territorio indígena no existe una propiedad individual, sino es una propiedad colectiva. Nuevamente una muestra de que no estamos entendiendo los conceptos de la autonomía indígena y no se ha creado hasta ahora un mecanismo para lograr que en el caso de los territorios indígenas se cambie el medio de verificación de que ese terreno está establecido para inscribir un proyecto, para desarrollar un proyecto, ¿no? Esto solamente a manera de ejemplo. Entonces, recapitulando un poquito ya en esta etapa de cierre, hemos hablado de dos grandes etapas del proceso autonómico de la autonomía indígena. Hemos visto la gestión pública intercultural, donde hemos intentado definir este concepto a través de lo que es la gestión pública y la incorporación de la interculturalidad. Luego nos vamos a los desafíos de la gestión pública intercultural en Bolivia, habiéndolo definido previamente, y decimos que hay dos grandes desafíos, al menos. Uno, que es disminuir esa brecha, porque hay un reconocimiento formal de la autonomía indígena en Bolivia, que ha sido un buen trabajo de los pueblos indígenas para que se reconozca sus derechos y se lo incorpore en la Constitución Política del Estado, pero que hay una brecha demasiado grande con la realidad, con lo concreto, con lo operativo, que es lo que están viviendo y sufriendo por ahora nuestras autonomías indígenas en proceso de implementación, ¿no? Entonces, ahí, para poder trabajar sobre ese desafío, se proponen algunos elementos del corto plazo, trabajar en las normativas y procesos urgentes. Hay cosas que no pueden esperar, no se puede esperar a que cambien todavía leyes y a que entienda todos los niveles del Estado lo que es la autonomía indígena, sino que ir adecuándose en el camino. Esos son los temas urgentes que tienen que ver con que se tengan los recursos a tiempo, con que se pueda dar recursos a los hospitales, a la infraestructura de las unidades educativas, a los temas de mantenimiento, etcétera. Esos son los de corto plazo y urgente. Y hay otros de mediano plazo que no hay que dejar de lado. Hay que trabajar en el cambio de la ley 1178 para que reconozca la realidad de las autonomías en general y de las autonomías indígenas en particular, sobre el SPIE y sobre las normas básicas. No todas se pueden aplicar al caso de la autonomía indígena, ¿no? Temas como el sistema de organización administrativa y el sistema de administración de personal son inconcebibles de la forma en la que están actualmente en las normas básicas de la ley 1178. La forma en que se organizan los pueblos indígenas no tiene nada que ver con la forma en que nosotros venimos formateados del modelo boliviano, ¿no? La forma en que esperamos ver a un alcalde, un consejo, la secretaría, las oficialías, no tienen un equivalente en la lógica de los pueblos indígenas, y por tanto no va a ser útil el que nosotros tengamos una norma básica para regirlo. En el sistema de administración de personal, en general también estos pueblos indígenas que han accedido a la autonomía tienen pocas personas, en el caso de Raja y Pampa son menos de 7.000 habitantes. Pensar en
el tema, solo por lanzar algo, ¿no? El tema del nepotismo, si hay familiares dentro de un mismo gobierno, habría que repensarlo en el caso de las autonomías indígenas en estos pueblos. En otras palabras, básicamente todos son parientes. Entonces estamos poniéndole una camisa de fuerza innecesaria. Habrá que adecuarlo a la realidad también de estos pueblos indígenas, no solamente por decir algo. Eso sobre el primer punto de disminuir la brecha. El segundo punto, decíamos, es el de concientizar al Estado en sus diferentes niveles y reposicionar la autonomía, ¿no? No puede ser que cuando las autonomías indígenas acudan a los diferentes niveles de gobierno que están ahí para apoyarlas, para informarlas, no se entienda desde el nivel central, desde el nivel departamental, desde el nivel municipal, que existen autonomías indígenas, las implicaciones, el alcance, que instituciones como el Banco Unión, como el Servicio de Impuestos Nacionales, el Ministerio de Economía, no hayan adecuado su formato, su sistema. Ministerio de Salud también lo propio, ¿no? Cuando se intentó adecuar todos los sistemas para que empiecen a funcionar los centros de salud ya desde el gobierno indígena, se dieron cuenta de que hay una serie de sistemas informáticos como tal que había que adecuar, volver a crear códigos específicos para esta nueva unidad territorial, para esta nueva entidad territorial. Claro, uno no puede dejar de preguntarse en ese momento por qué hemos esperado a que nos coma el proceso, a que nos pise la autonomía indígena en la urgencia, cuando hemos tenido tanto tiempo para prepararnos. Entonces, eso tiene que ver con el conocimiento y con el reposicionamiento. Entonces, ese creo que considero particularmente que es el segundo gran reto de la autonomía, y que no solamente depende de estos tres gobiernos, sino depende de los que vienen en camino, depende también mucho de la CONAIOC. Ahí el Viceministerio de Autonomía también es realmente un aliado de los pueblos indígenas para seguir posicionando este tema, pero hay ministerios en los que ha costado un poco más y les está costando un poquito más, ¿no? Yo ahí me quedaría en la presentación. Voy a tratar de responder algunas preguntas más porque entiendo que estamos ya pasaditos de tiempo. Roberto Neri no estoy contestando su pregunta. A ver, Roberto, la estoy buscando su pregunta. Si me la puede volver a poner. Saludos desde la ciudad del Alto, Roberto Neri. Quiero contestar su pregunta, Roberto. Si me la puede volver a poner. Voy a revisar estas últimas, ¿ya? Voy a revisar. Apolinar, si el presidente de la CONAIOC, don Clemente Salazar, dice que el gobierno no entendía, don Clemente dice que el gobierno no entendía sobre la autonomía indígena originaria campesina, entonces a mi parecer tendría que estar dirigido al viceministro de Autonomía por un dirigente que conozca y que ha vivido la lucha de la autonomía para así avanzar. En este momento el viceministro de Autonomía es alguien que ha trabajado mucho en el tema de las autonomías indígenas, Gonzalo Vargas, y que sin duda es un aliado, ¿no? Pero ahí también tienen que ver con las propias limitaciones del gobierno y de este viceministerio en particular en cuanto a recursos y las limitaciones que tienen como para seguir apoyando, ¿no? Creo que no depende solo de un viceministerio ni de la CONAIOC, ¿no? Tiene que ser un esfuerzo mayor. Grover Alejandro Pilco, administrativamente Yura podría tener los mismos problemas que Rajipampa. Bien, ese es, creo que uno de los objetivos de poder socializar los procesos que están en este momento en consolidación, ¿no? Tanto Rajipampa, Charagua, Uruchipaya han tenido sus particularidades y no lo digo yo en este momento, hemos estado en varios encuentros, pero también he visto en el mismo curso algunos videos que han puesto ellos mismos donde expresan los diferentes problemas que han vivido, ¿no? Entonces, yo diría que los que están en camino en este momento en consolidación van a tener los mismos problemas si no se hacen los cambios en este momento, al menos los de este escenario de lo urgente, lo del corto plazo. Habría que empezar a trabajar en estos temas. Entiendo que sí se están haciendo, se lo está haciendo en este momento. Hay una comisión del Viceministerio de Autonomía, con el Servicio Estatal de Autonomía, incluso con la Contraloría General del Estado, que está analizando la pertinencia de la implementación de los reglamentos específicos de la Ley 1178. Y bueno, será bueno que también en algún momento se una a esta comisión el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es órgano rector de 7 de estos sistemas, ¿no? Entonces es muy importante que ellos también lo entiendan así.